Pero vamos a quedarnos en Chile para hablar de lo que está pasando en el Consejo Constitucional. Recordemos que en este país se continúa discutiendo la posibilidad de avanzar a una próxima constitución y estamos en proceso, o debiéramos estar en proceso de deliberación de las enmiendas, varias enmiendas, cientos de enmiendas que se han presentado en discusión en el Consejo, en el marco de una nueva polémica también que se ha instalado al interior del Consejo Constitucional, esto tras la reunión secreta de la persona que vemos en pantalla, una reunión que mantuvo la presidenta de la instancia, Beatriz Hevia, con el alto mando de Carabineros y que generó críticas por no haber sido transparentada y anunciada, considerando que se le invita en calidad, y así lo dijo el propio alto mando de Carabineros, en calidad de presidenta del Consejo. Junto con mantener una reunión a título personal, Hevia no informó de la reunión entonces a la mesa directiva de esta invitación de los uniformados que se concretó el 29 de julio en la Escuela de Carabineros. En ella, la presidenta del Consejo informó una serie de datos, aunque sin profundizar, señaló respecto de los objetivos del Consejo, la instalación del mismo y el inicio de los trabajos de redacción de la propuesta de nueva Constitución. Esto se suma a otras denuncias que han empezado a hacer algunos consejeros, sobre todo del oficialismo, señalando que no ha habido tiempo para discutir el fondo de las enmiendas. Vamos a conversar de cómo avanza el proceso constituyente con Aldo Valle, vicepresidente del Consejo Constitucional chileno. ¿Cómo está, consejero? Buenos días, Lucía. Bueno, aquí iniciando el trabajo de este día miércoles en el Consejo Constitucional. Luego tendré que presentarme en la comisión en la que yo participa, de la que yo formo parte, en un rato más. Estábamos hablando recién, consejero vicepresidente, además de la crítica que incluso usted realizó en contra de la presidenta del Consejo por no haber transparentado, por no haber anunciado estas reuniones. ¿Cuál es el problema? ¿Está establecido, por ejemplo, en los acuerdos del Consejo que se tienen que transparentar las reuniones que se realicen por parte de consejeros o, por ejemplo, de la presidenta del Consejo con distintas instituciones? A ver, lo que ocurre es que la presidenta representa al Consejo Constitucional y claro, cuando se tiene estos cargos de representación de un órgano público y obviamente de carácter político, no es fácil separar o hacer la diferencia entre lo que pudiera ser una actividad privada y una actividad pública. Ahora, yo conversé ayer con la presidenta y respondió básicamente a una invitación de parte de la institución en su calidad de presidenta del Consejo. Y claro, debió haberse previsto que fuese un acto que no se interpretara como una actividad reservada. Y de la que además ustedes se enteraron por la prensa. Eso, claro, eso no ocurrió, pero también quisiera yo dar por superado el hecho porque ya conversé con la presidenta y la explicación que me dio a mí me parece también suficiente. Perfecto, no hay reglamentos que se hayan pasado a llevar. Eso es lo importante. Un hecho como ese. Pero además lo importante es que no hay reglamentos que se hayan pasado a llevar, por ejemplo, que implicaran la obligación de generar otro tipo de acción. No propiamente un reglamento. A mí me parece que el estándar que en general la ciudadanía no ha venido estableciendo de un modo convencional, también desde un punto de vista legal, pero en este caso no hay propiamente una exigencia legal, porque se trata de, por una parte, una representación de carácter público, como es la que tiene la presidenta, y desde luego Carabineros de Chile, que es otra institución pública, de modo que tampoco tiene una obligación de formalizar algo así como lo que exige la ley de transparencia o la ley del lobby. O la ley del lobby, claro. Perfecto. Y entonces es más bien el escrutinio, ¿no es cierto?, más exigente que hay para quienes tienen cargos de representación,
Pero no es más que eso. Yo quisiera de verdad dejar hasta aquí también, porque ya conversé, trabajo todos los días con la presidenta. ¿Y usted espera que no se repita? Una buena relación, y yo desde luego quiero que sigamos teniendo una buena relación. ¿Y usted espera que esto no se repita? Constitucional. Perdón. ¿Usted espera que esto no se repita? Yo creo que no se va a repetir porque hubo cierta desaprensión, y las desaprensiones se pueden corregir con una mayor diligencia o cuidado nomás, digamos, que a veces cualquiera también puede, creo yo, no tener. En eso soy más bien parte de quienes debemos buscar cómo se superan las diferencias o las desaprensiones que podamos tener. Perfecto. A propósito de diferencias que se pueden manifestar en las discusiones de las enmiendas, ayer una serie de consejeros que representan a partidos de centro-izquierda, incluyendo, por ejemplo, el consejero Miguel Litín, que forma parte del propio partido con el que usted llegó al Consejo, ¿no es cierto?, el Partido Socialista, han empezado a manifestar su disconformidad porque no han podido avanzar en la discusión de fondo de las enmiendas, considerando el acotado tiempo que hay para la discusión en el Consejo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, hubo que efectivamente modificar el cronograma que consideraba que en esta semana debía iniciarse la discusión en particular y la votación en particular de las enmiendas en las comisiones, ¿no? Porque esto luego tiene otro proceso también deliberativo que acontece en el plenario, pero eso está programado para más adelante. Y claro, hubo la petición de, primero, digamos, el acuerdo de que se tuviera lugar la discusión, pero no necesariamente la votación, de modo de tener una visión de conjunto, un contexto más amplio de las enmiendas, porque, bueno, hay comisiones que pueden tener perfectamente 300 enmiendas, y entonces habrá algunas que las propias bancadas que las incorporaron, ¿no es cierto?, que las propusieron, las evaluarán, incluso las retirarán, o se van a también producir acuerdos que las propias comisiones se van a transformar en propuestas de unidad, de propósito, ojalá, ¿no es cierto?, el mayor número. Y claro, ahí tuvimos una diferencia porque efectivamente Republicanos especialmente, ¿no?, solicitó que esto se pudiera iniciar a partir del próximo día 14. Y entonces, bueno, tuvimos ahí una diferencia, efectivamente, porque se produjo una alteración en el cronograma, pero desde el punto de vista reglamentario, la reunión de delegados podía, ¿no?, en que están representadas todas las bancadas. Sí, estamos hablando, perdón, consejero y vicepresidente, de 400 enmiendas que presentó el Partido Republicano, 300 la UDI, 217 Renovación Nacional. O sea, estamos hablando de casi cerca de 1000 enmiendas que se han presentado para un punto muy acotado de tiempo para la discusión de fondo, versus las 150, estoy hablando de los partidos que representan a la derecha y que tienen mayoría además en el Consejo, versus las 150 que se presentaron por el oficialismo. Entonces hay quienes señalan que esto podría ser una estrategia para nunca mostrar un debate de fondo. A su juicio, ¿cree que eso podría llegar a suceder? O sea, que efectivamente no se pueda, porque lo que está sucediendo entre medio, y para contarle también a la audiencia que nos está viendo, es que están recibiendo invitados, distintos invitados que van a exponer. Entonces no se debate de fondo sobre las diferencias que hay en torno a las enmiendas, y que una estrategia podría ser, de parte de quienes han presentado todas estas enmiendas y quienes han pedido además postergar la deliberación, que no se debatan los problemas de fondo, las diferencias de fondo, hasta llegar a la votación directamente, para no transparentar de alguna manera esas diferencias. ¿Usted considera que podría correrse ese riesgo? Si eso fue así, ya no ocurrió, porque la discusión se va a iniciar el próximo lunes, y en esta semana se ha estado en un proceso previo que ya denominamos exposición y análisis de las enmiendas a cargo de las bancadas. Hoy día en la comisión número 4 vamos a analizar enmiendas relativas a las normas sobre derechos laborales
¿no? El derecho al trabajo decente y la libertad sindical van a ser motivo de análisis en la comisión número 4. De modo que lo que hubo fue un cambio en la metodología, pero si esa fue la pretensión, eso ya no ocurrió porque Perfecto. A partir del próximo lunes se va a iniciar la discusión en particular de cada una de las enmiendas. Perfecto. Consejero, para cerrar, han estado los expresidentes de la República visitando el Consejo. El presidente Piñera dijo que no todo tiene que estar constitucionalizado, que no puede ser que esto sea un programa de gobierno, refiriéndose al intento de constitucionalizar algunas normas que debieran quedar para la discusión de la ley. La presidenta Bachelet, revisábamos ayer también su preocupación respecto de los cambios que se quieren hacer o retrocesos para ella en materia de participación de mujeres en política o derechos sexuales y reproductivos. El presidente Ricardo Lagos también estuvo señalando sus preocupaciones en torno a enmiendas que pretenden reducir la representación, por ejemplo, parlamentaria o el redistritaje a su juicio. Y también desde su posición ya política, ¿cuáles son las materias que a usted más le preocupa en las que se pudiera estar avanzando y que por mayoría de representantes en el Consejo no quedarán bien discutidas o quedarán constitucionalizadas, siendo que, por ejemplo, el propio presidente Piñera, que también pertenece al sector derecha, ha señalado que son materias que no se deben constitucionalizar? Sí, desde mi posición política claramente, ¿no? En varias enmiendas que han postulado desde el Partido Republicano representan un intento por, primero, responder a la contingencia, porque eso, desde luego, es más popular, ¿no? O electoralmente más productivo, y lo que lleva entonces a que se confundan normas constitucionales con normas propias de políticas públicas, que deben quedar siempre en el nivel de la legislación y no de la Constitución, porque las políticas públicas se tienen que adaptar, tienen que ser más flexibles, más relativas a las necesidades que van desde luego cambiando. Pero además, yo veo también, ¿no?, un proyecto de refundación cultural que lamentablemente, ¿no?, pretende convertir en derecho público determinadas concepciones muy respetables, en la medida que todos estemos de acuerdo, que se mantengan en la vida privada, sin imponerle a los demás por la vía del derecho público, y la Constitución es el principal acto, la principal fuente del derecho público. Es decir, que determinadas concepciones valorativas, axiológicas, se conviertan en derecho público, a mí me parece siempre, ¿no?, una tentación más bien totalitaria que, desde luego, vulnera, pone en riesgo la concepción, el diseño de una sociedad pluralista y democrática. Y yo espero, digamos, que en la discusión ojalá superemos esta tentación que yo veo en esas enmiendas. Perfecto, muchas gracias. Vamos a estar discutiendo más adelante también cuáles son esas enmiendas. Bueno, la presidenta Bachelet hablaba de algunas, el expresidente Ricardo Lagos de otras, también lo hizo el expresidente Sebastián Piñera, pero es importante también, en la medida, como usted señalaba, de que esta discusión avance, ir concentrándonos en aquellas que van a todavía sostenerse discutiendo, pero otras que probablemente no concentren la aprobación total como para seguir avanzando. Pero es importante lo que usted señala, porque es lo que han remarcado todos los presidentes también que han estado ahí en el Consejo, valorando además el trabajo que se hizo en la Comisión de Expertos y Expertas, de mostrar una sociedad plural y una constitución amplia, habilitante, que permita el desarrollo democrático en las discusiones futuras. Pero sabemos que está apurado además y que tiene que irse a su comisión. Usted lo ha dicho muy bien. Así que muchas gracias. Estamos hablando con el ex rector de la Universidad de Valparaíso, ex vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y además actual vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle, sobre lo que está ocurriendo en esta discusión que en paralelo también acompaña Chile. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenos días.